pulmonar, granuloma, tiene una triada clásica. Generalmente se da en adultos, ¿no? De edad media, más varones que mujeres. Y la triada es pulmonar, la triada es respiratoria alta y renal. ¿Cuál es la más frecuencia? Respiratoria alta, 92% de los pacientes. Granulomas, o también visto este granuloma como sinusitis crónica. Es lo que más característico. En cambio, la pulmonar, generalmente el compromiso es, ¿no? Granulomatoso cavitario. Hemoptisis como manifestación más característica. Y en el caso del renal, glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no es cierto? Hematuria, obviamente, es una manifestación. Entonces, acá faltaría algo más. Sí, en el caso del compromiso respiratorio alto, granulomas en vía respiratoria alta, y visto muchas veces como sinusitis crónica, se va a ver también epistaxis. ¿Se dan cuenta que un paciente que te dicen que tiene hemoptisis, epistaxis, hematuria, qué piensa primero? Una poliartritis granulomatosa de Wegener. Y en el diagnóstico es ANCA-C positivo. 92%. El ANCA-C tiene alta sensibilidad y buena especificidad, pero no es suficiente obviamente para el diagnóstico. Clínica más esto puede ser diagnóstico, porque las biopsias nunca son diagnósticos específicas. Siempre la biopsia te indica que es granulomatosa. Podría ser una eosinofílica, pero te indica que sí es una vasculitis granulomatosa. Y de ahí tú tienes que jugar con el criterio del ANCA y la clínica. Por eso que no es definitiva y la que mejor rinde es la renal, más que la pulmonar. La pulmonar muchas veces la biopsia es muestra insuficiente o no es la muestra que se requería. Entonces, dicho esto, el tratamiento del granulomas de Wegener es básicamente el concepto de utilizar corticoide, ¿no es cierto? Prednisolona o prednisona asociado a ciclofosfamida. Es el tratamiento clásico inmunosupresor. Veamos ahora el Church-Strauss. El Church-Strauss es una variante, acá una poliangeitis granulomatosa también y eosinofílica. El Church-Strauss típicamente es eosinofílica. Y entonces vamos a tener sobre todo un paciente con compromiso pulmonar, ¿no? Donde suele tener un cuadro de asma refractario, de asma severo, y el paciente tiene eosinofilia a nivel pulmonar y periférico. Entonces, esto es lo característico. Tiene lo que se llaman infiltrados evanescentes, que desaparecen de un día para otro. Tiene compromiso renal, también es característico, tiene compromiso renal, igual glomerulonefritis rápidamente progresiva, y la otra característica es que tiene eosinofilia, ¿no? Eosinofilia periférica alta, generalmente mayor de 800. Entonces tienes eosinofilia. Y eso te hace la diferencia. Porque si tú tienes un ANCA-P en sospecha de una vasculitis, compromiso pulmonar y renal, si tiene eosinofilia positiva, eso es Church-Strauss. Eso es una poliangeitis eosinofílica de Church-Strauss. Pero si la eosinofilia es negativa, lo más probable es que sea poliangeitis microscópica. Y entonces, igual vas a hacer tu biopsia, sobre todo renal y pulmonar, cualquiera de los dos, pero acá no es tan exacto. Por ejemplo, no es tan fuerte el ANCA-P por lo del 40%. Es más los criterios de eosinofilia, compromiso pulmonar y ANCA sumados para que uno haga el diagnóstico en estos pacientes. El tratamiento, igual, inmunosupresión, ciclofosfamida, más, primero la metilprednisolona, el corticoide, más ciclofosfamida, fundamentalmente. Y por último tenemos uno de los que más se ven hoy en día. De estos tres, el más visto hoy en día es la poliangeitis microscópica. No tiene granuloma. Esa es la diferencia. No hay granuloma, las lesiones en piel. Acuérdense que estos pacientes, le hemos dicho la clínica básica, pero suelen tener compromiso en piel, suelen tener púrpura palpable. Todas las vasculitis de vasos pequeños suelen tener púrpura palpable. Biopsias y las lesiones tienen que ser leucocitoplásticas, tienen artritis, tienen fiebre, tienen uveitis. O sea, estamos resumiendo. Entonces, diciendo solamente las características. La poliangeitis microscópica, ¿ya? Tiene dos compromisos básicos. El primero es muy fuerte en su ANCA. Este es mucho más fuerte en ANCA-P, casi 94%. Con eosinofilia negativa, ¿no es cierto? Obviamente, eosinófilos negativos. Pero tiene compromisos casi siempre pulmonar, sus criterios, y renal. Es una enfermedad pulmón-riñón. Por eso que el diagnóstico diferencial es fundamentalmente siempre hecho con una vasculitis que la revisamos poco, que es el síndrome de Goodpasture. Característicamente. Entonces, en pulmón suele producir una hemorragia alveolar difusa y en renal una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Por eso el paciente rápidamente compromete pulmón y riñón. El diagnóstico pasa muchas veces por la combinación de la biopsia en riñón, la biopsia suele ser más renal, biopsia renal, ¿no? Es más efectiva, o piel, combinado al cuadro clínico y al compromiso serológico, que es muy positivo. El tratamiento, en este caso, cuando es severo, pasa primero por como se trata el Goodpasture, plasmaféresis al inicio, cuando es severo. Y después siempre la metilprednisolona más ciclofosfamida en el tratamiento. También se está usando hoy en día micofenolato. Veamos ahora en la parte final, ya hemos visto, el LES, es un error. Vamos a ver, ¿no? Polimiositis, dermatomiositis y esclerosis sistémica progresiva. LES, ya hemos visto, como decíamos, ¿no? No olvidar, más bien acá, el fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Recuerden que el fenómeno de Raynaud es un vasoespasmo, ¿no? Episódico, sobre todo a nivel distal de manos y pies, o sea, a nivel de manos y pies, a nivel de la pulpejo de ambos, a nivel, por ejemplo, de la punta de la nariz y a nivel de lo que es el arco del pabellón auricular. Entonces, eso es lo característico, ¿no? Entonces, generalmente tiene tres tiempos. Es el tiempo inicialmente, ¿no? Blanco, azul y rojo. ¿Por qué? Acá es la fase isquémica, ¿no es cierto? Acá es la fase cianótica y acá hiperémica reactiva, cuando ya se abre ese compromiso. Se suele asociar a enfermedades reumatológicas, con la cual se asocia más esclerosis sistémica progresiva. En casi todas, ¿ah? En la enfermedad mixta de tejido conectivo también es 100%, al igual que la esclerosis sistémica progresiva. No solamente es en SSP, sino que la enfermedad mixta de tejido conectivo es más rara, ¿no es cierto? Y cuando produce dolor y es muy intenso y hasta necrosis, el tratamiento va por el uso de vasodilatadores como las hidropiridinas. Lo que más usa nifedipino o alodipino. Muy bien, puede usarse también incluso sildenafilo. Vamos a la polimiositis y las miopatías inflamatorias. Estas son solamente dos tipos de miopatías inflamatorias. Ya hay otros tipos, los más frecuentes. La miopatía inflamatoria pasa por un proceso de infiltración linfocitario, ¿no? Inmune, una enfermedad autoinmune, con infiltración linfocitaria a nivel de músculo, ¿no? Con que puede dar alguna manifestación en piel. Cuando la da en piel se da dermatomiositis. Entonces, lo característico va a ser básicamente que va a haber disminución de la fuerza muscular, fundamentalmente proximal,
fuerza muscular proximal, ¿no? Cinturas escapulares, la cintura pélvica, asociado a una elevación de las enzimas musculares, sobre todo CPK, ¿no? Aldolasa, LDH, TGO. Estas dos grandes características se asocian a un patrón electromiográfico de daño miopático. Y en la biopsia se va a ver típicamente el infiltrado linfocitario con necrosis del tejido, ¿no? Puede ser endomicial, ¿no? O no endomicial. En el caso, definitivamente, que tengas polimiositis sin compromiso de piel, tienes que tener 4 de 4. Y que tengas dermatomiositis 3 de 4, más el compromiso dérmico. El compromiso dérmico suele ser, como ven acá, el rash en heliotropo, es heliotropo periorbicular, o el rash, ¿no? De Gottron, característico en los nudillos y manos. Que este sí es doloroso, este es asintomático, y este sí es doloroso, y a veces incluso con heridas y úlceras. Entonces, este rash, 3 de 4 más esto, dermatomiositis, polimiositis. Esta es una de las pocas enfermedades reumatológicas que pueden ser asociadas como paraneoplásicos. Hay que tener en cuenta, eso nunca lo han preguntado, pero algún día pueden hacer preguntas interesantes en su examen, ¿no? En todo el mundo se pregunta siempre, ¿las enfermedades paraneoplásticas? O te ponen un cuadro clínico asociado a un cáncer de pulmón, y entonces es un paraneoplásico. El tratamiento fundamentalmente va a pasar por el uso de inmunosupresores. Primero, corticoides cuando es leve, y si no mejora, generalmente micofenolato dentro del manejo, o incluso azatioprina. La esclerosis sistémica progresiva es una enfermedad un poquito más complicada. La característica de la esclerosis sistémica progresiva es esto. ¿Qué cosa es esto? ¿No es cierto? La esclerodermia. La esclerodermia, que es el progresivo inflamatorio engrosamiento de la piel, que empieza haciendo un dedo de salchicha, se inflama, se dematiza, y después la piel se engrosa y comienza a producir acartonamiento para terminar haciendo un dedo de garra, progresivamente. Entonces, la esclerosis sistémica progresiva tiene esta característica, con algunos síntomas adicionales o con síntomas viscerales intensos. Entonces, la esclerodermia, la esclerosis sistémica progresiva, puede ser limitada o focalizada, o puede ser visceral o difusa. La limitada, obviamente, se limita ¿a qué? A manos y pies. Manos y pies. Y suele tener, además, compromiso a nivel, ¿no?, de calcinosis, como manifestación característica, fenómeno de Raynaud, compromiso esofágico. ¿Qué compromiso esofágico hace la esclerosis sistémica progresiva en general? ¿No? Entonces, hace engrosamiento y, por lo tanto, disminución de la motilidad, reflujo gastroesofágico. Esclerodactilia y telangiectasias. Es el característico que se suele ver en la limitada, ¿no?, asociado a anticentrómero, anticuerpo anticentrómero. Entonces, este es la de mejor pronóstico, ¿ya? La que compromete sobre todo manos y pies. Y tienes la difusa, que es menos del 40% por suerte, es con mayor compromiso a nivel visceral, pero es difusa porque la esclerodermia, además de manos y pies, está en tronco, tiene las lesiones en el cráneo como sal y pimienta, o sea, tiene otras manifestaciones más. Y entonces va a comprometer el tracto gastrointestinal, sobre todo esofágico, va a comprometer el pulmón, sobre todo enfermedad pulmonar intersticial difusa, que puede llegar incluso a la insuficiencia respiratoria crónica, puede comprometer a nivel renal, ¿no?, y producir lo que se llama, ¿no?, la crisis renal esclerodérmica, que es básicamente por un incremento de la actividad del sistema renina-angiotensina, aldosterona, por exceso de angiotensina 2, puede comprometer a nivel de corazón y producir una miocarditis restrictiva. Entonces es muy severo y puede matar al paciente. Todos estos tienen fenómeno de Raynaud severo, todos tienen el 100%. Y entonces acá te das cuenta que son dos grandes cuadros. Entonces, en el caso de manejar, por ejemplo, que acá también tiene compromiso esofágico, ¿cuál es el manejo general? No hay manejo general de la esclerosis sistémica progresiva. Se usan inmunosupresores en los casos cuando hay compromiso de órganos vitales, y al inicio generalmente corticoide y el tratamiento tópico, obviamente, de la piel, ¿no es cierto? Pero de ahí tienes a nivel esofágico inhibidor de bomba de protones. ¿Por qué? Porque lo que tratas de evitar es el reflujo, la clínica del reflujo y la progresión hacia cáncer esofágico. En el EPID tratas de detener con inmunosupresores, sobre todo azatioprina o ciclofosfamida, para tratar de evitar que el paciente progrese a insuficiencia respiratoria crónica. La crisis esclerónica renal, la crisis renal esclerónica, sobre todo IECAS, ¿ya? Sobre todo IECAS. En el caso de la miocarditis restrictiva, de igual manera, ciclo o azatioprina, ¿no? Y muchas veces es muy difícil de detener. Y el fenómeno de Raynaud puede ser severo, sí, que puede dar, ya sabemos, ¿no?, dihidropiridinas. Lo que más se utiliza, nifedipino. Entonces, ese es el manejo fundamental que se hace en estos pacientes, va a ir por problemas. Pero hay que saber, y este está asociado a antitopo isomerasa 1. Muy bien.